Hola empresarios, soy Néstor Fabián Gómez, su abogado especialista en asuntos societarios y registrales, y hoy vamos a desentrañar la figura legal más poderosa para los grandes negocios en Colombia, la sociedad anónima. No es solo un tipo societario, es el ADN de los gigantes corporativos, el manual de operaciones de las empresas que dominan el mercado. Les voy a mostrar cómo Bancolombia, Ecopetrol y el Grupo Nutresa usan esta figura. Si su negocio necesita un capital significativo para escalar o si sueña con cotizar en bolsa, la SA es el vehículo que debe entender a profundidad. Comencemos. La sociedad anónima es una persona jurídica distinta a sus accionistas, formada por la masa de capital aportada por los mismos. La esencia de la SA radica en que el capital se divide en acciones de igual valor, las cuales son representadas en títulos negociables. Una de las características más importantes, al igual que la del resto de sociedades, es que en la denominación social siempre debe seguirse con las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. La constitución de una SA requiere un mínimo de 5 accionistas y un máximo ilimitado. El proceso tradicional de constitución es riguroso y formal, pues debe realizarse por medio de escritura pública ante notaría, documento que posteriormente se inscribe en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad. No obstante, tal y como ocurre con la sociedad limitada, podrá constituirse por documento privado siempre que cuente con 10 o menos trabajadores o activos que no superen los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora bien, si la sociedad anónima aplica estos requisitos para constituirse por documento privado, pero aporta bienes inmuebles, pues obligatoriamente tiene que constituirse por escritura pública, dado que la transferencia de bienes inmuebles, como ustedes lo saben, se perfecciona a través de ese instrumento público. Esta sociedad permite una planeación financiera a largo plazo a través de un sistema de capital tripartito, autorizado, suscrito y pagado. El capital autorizado es el techo máximo al que la empresa pretende llegar, el cual se puede modificar solamente reformando los estatutos. Es decir, si el día de mañana lo pretendes aumentar mucho más, pues debes modificar los estatutos en el artículo que regula ese tipo de capital. El capital suscrito ya es la porción de ese capital autorizado que sus socios se han comprometido a comprar y que no debe ser inferior al 50% de dicho capital autorizado. Y finalmente, el capital pagado es el que se desembolsa de inmediato al momento de crearla y que por ley debe ser al menos una tercera parte de cada acción suscrita. El plazo máximo en que se debe pagar el resto del capital suscrito no debe superar un año, a diferencia de las SAS, en donde se ha establecido un plazo máximo de 2 años. Este sistema permite traer capital de forma gradual para financiar su expansión, sin necesidad de encontrar todo el dinero desde el inicio. Esta estructura, que incluye una asamblea general de accionistas, una junta directiva y un representante legal, permite una administración profesional, facilitando la gestión de la corporación a gran escala. Los órganos de administración están compuestos generalmente por una asamblea general de accionistas, es decir, por una reunión de quienes son los dueños del capital social, de los socios. También por una junta directiva, que es un órgano más compacto, generalmente integrado por un número impar, con o sin suplentes, los cuales pueden ser o no accionistas. También por uno o varios representantes legales y eventualmente por un revisor fiscal cuando la sociedad cumple ciertos topes. Uno de los mayores atractivos de la SA para los inversores es la protección patrimonial que ofrece. Sin embargo, esta protección no es absoluta. Está sujeta a la buena fe y a la transparencia en la gestión de la empresa. El principio fundamental del régimen de responsabilidad de la SA es la limitación. Los accionistas responden por las obligaciones sociales solo hasta el monto de los respectivos aportes del capital. Esto significa que el patrimonio personal de cada accionista, al igual que en la sociedad limitada, queda protegido por las deudas y contingencias de la sociedad. Sin embargo, tiene sus excepciones. Por ejemplo, tenemos el levantamiento del velo corporativo, el cual es una medida excepcional y de carácter judicial que permite ignorar la separación legal entre la sociedad y sus accionistas para hacerlos responsables de las obligaciones sociales. Este recurso se activa solamente cuando la figura societaria es utilizada de manera abusiva o fraudulenta, no como un vehículo legítimo para el desarrollo del objeto social, sino para defraudar a terceros o a la ley. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades tiene la facultad jurisdiccional expresa para declarar la nulidad de actos defraudatorios, un procedimiento que se ha asociado a la desestimación de la personalidad jurídica.
Libre negociabilidad de las acciones y sus restricciones. Las acciones, en principio, son libremente negociables, salvo que de manera expresa se consagre el derecho de preferencia a favor de la sociedad o de los accionistas, como de manera clara lo establece el numeral 3 del artículo 379 del Código de Comercio. Igualmente, el artículo 403 consagra que las acciones serán libremente negociables con las excepciones siguientes: las acciones comunes respecto a las cuales se haya pactado expresamente el derecho de preferencia. Así las cosas, el derecho de preferencia o de opción se traduce en la facultad que le asiste a los actuales accionistas de una sociedad de adquirir las acciones que sean ofrecidas por los mismos accionistas por encima de cualquier tercero extraño o ajeno. Y si no las adquieren, ahí sí pueden ser ofrecidas a estos terceros. Ahora bien, si una SA inscribe sus acciones en una bolsa de valores, cualquier cláusula estatutaria que restrinja la libre negociabilidad de las acciones se tendrá por no escrita. Este principio revela una prioridad legislativa. La ley otorga preeminencia a la liquidez y la transparencia del mercado bursátil por encima de la autonomía contractual de los accionistas. Hola, soy Jarvis, el agente de inteligencia artificial del Dr. Néstor. Mi jefecito me autorizó a hablarles de las acciones de industria. Pues bien, mis niños y niñas, una acción de industria es una participación especial dentro de una sociedad que se otorga a un socio que contribuye con su trabajo o conocimiento en lugar de dinero. Existen aportes de industria con o sin estimación de valor, según el artículo 138 del Código de Comercio. El aporte de industria sin estimación de valor no forma parte del capital social de la compañía. En este caso, el socio industrial no podrá liberar acciones de capital con su trabajo, por lo que solo tendrá derecho a voz pero no a voto en las asambleas, y su responsabilidad no se asimila a la de un socio capitalista, aunque tendrá derecho a participar de las utilidades. En cambio, en las acciones de industria, con estimación de valor, el aporte se pacta desde el inicio, y la obligación del socio se considera cumplida sucesivamente por la suma periódica que represente el servicio prestado. A medida que el socio cumple con su obligación, su aporte puede redimir o liberar acciones de capital social, incrementando así el capital suscrito y pagado de la sociedad. Si bien es cierto en principio no tiene derecho a voto, solo va adquiriendo el derecho a votar cuando vaya redimiendo acciones por el trabajo cumplido. Más claro, ¿para dónde, mis socios? Para una SA, cotizar en la bolsa no es solamente una estrategia de financiación, es una decisión que transforma la naturaleza de la empresa imponiendo un régimen de disciplina y transparencia que le otorga una ventaja competitiva, y ya les explico por qué. Primero, el acceso a capital y liquidez. La cotización permite a la SA acceder a una fuente de financiación alternativa y robusta, distinta de los canales tradicionales como la banca. 2. Mejora la reputación y proyección. Una empresa que cotiza en bolsa se somete al escrutinio constante del mercado y los reguladores, lo que aumenta su credibilidad y reputación. 3. Transparencia y gobierno corporativo. Para cotizar, las sociedades anónimas están obligadas a publicar información financiera periódica y a mantener sus accionistas informados sobre las decisiones importantes. Tipos de negocios y sectores ideales para la SA. La sociedad anónima es una estructura predilecta para grandes empresas, proyectos de alto volumen y negocios que tienen un plan de crecimiento ambicioso que incluye la atracción de grandes capitales o la cotización en bolsa. Es la figura común en sectores que demandan una estructura robusta, como servicios financieros, manufactura, energía, construcción, servicios públicos, en algunos casos, y comercio a gran escala. Así las cosas, la elección de una SA no solamente es una cuestión de tamaño, sino también de visión a largo plazo. En Colombia, la figura de la SA está asociada con las empresas más grandes y exitosas, muchas de las cuales han accedido al mercado público de valores para consolidar su crecimiento. Aquí les traigo algunos ejemplos. Bancolombia con servicios financieros, Grupo Argos con holding de inversiones en la construcción, energía, concesiones, Ecopetrol en materia de petróleo y gas, Grupo Nutresa en el sector de alimentos, Grupo Sura S.A. con holding financiero y sus servicios, Celsia S.A. en el sector energético, Bolsa de Valores de Colombia, por supuesto, servicios financieros. Obligaciones tributarias. Una sociedad anónima, al ser una persona jurídica, debe cumplir con las obligaciones fiscales
propias de toda persona jurídica de carácter comercial. Primero, pues obviamente debe contar con el registro único tributario RUT y el número de identificación tributaria NIT, el cual es asignado por la misma Cámara de Comercio al tener conexión con la DIAN dentro del mismo proceso de constitución. Impuesto de renta, pues la SA está obligada a declarar y pagar este impuesto de renta anualmente. Impuesto al valor agregado IVA, al realizar actividades grabadas, retención en la fuente. La SA debe actuar como agente retenedor y aplicar retenciones a los pagos que realice a empleados o proveedores para luego declararlas y pagarlas ante la DIAN. Aportes para fiscales, como empleador, la sociedad pues debe contribuir con aportes a entidades como el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar. Impuestos territoriales, además de los impuestos nacionales, pues la sociedad debe pagar los tributos locales como el impuesto de industria y comercio, que depende del municipio donde tenga su domicilio fiscal. Tenga muy en cuenta que, como toda sociedad, una vez inscrita en la Cámara de Comercio, automáticamente queda registrada en la base de datos de la alcaldía para la declaración del impuesto de industria y comercio, el cual debe realizarse en el año inmediatamente posterior al del registro. ¿El régimen tributario de la SAS es igual de la SA? Esta es una pregunta que también me hacían bastante. Pues bien, tengamos en cuenta que la Sociedad por Acciones Simplificadas SAS no goza de un régimen fiscal radicalmente diferente a la SA. La Ley 1258 de 2008, que creó la SAS, establece que para efectos tributarios la Sociedad por Acciones Simplificada se regirá también por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. Esto significa que en la práctica, tanto una SA como una SAS tienen las mismas obligaciones fiscales ante la DIAN. Recordemos por qué le dicen sociedad anónima. Básicamente porque la identidad de los dueños del capital no es determinante para la existencia misma de la compañía, ya que lo más importante es el capital que cada uno aporta. En ese orden de ideas, al igual que en la SAS, los accionistas no aparecen por ningún lado del certificado de existencia y representación legal, por lo que solamente van a aparecer en los registros internos. Tampoco olviden que por ello mismo es muy importante que la sociedad anónima lleve en debida forma el libro de registro de accionistas y también el libro de actas de Asamblea General. El proceso de inscripción ante la Cámara de Comercio es exactamente igual al que se adelanta con el de la Sociedad por Acciones Simplificada, por lo que también dejo a disposición de ustedes el siguiente video con el ánimo de que se dirijan a la parte pertinente del proceso de registro de la SAS para que lo tengan muy en cuenta. Jefecito se le olvidó algo. La constitución de una sociedad anónima en Colombia también puede realizarse a través de suscripción sucesiva, es decir, mediante actos escalonados o por etapas. El proceso inicia con un periodo de gestación en el que la futura sociedad aún no tiene personalidad jurídica. En esta etapa, el proyecto es impulsado por los promotores, quienes tienen la iniciativa de poner en marcha el proceso y asumir la responsabilidad de recorrer el camino legal. Los promotores responden de manera solidaria e ilimitada por todas las obligaciones contraídas para la constitución de la sociedad hasta el momento de la celebración de la Asamblea Constituyente. El pilar de esta fase es el programa de fundación, un documento elaborado y suscrito por todos los promotores, el cual se debe registrar en la Cámara de Comercio junto con un folleto informativo. Una vez definido el programa de fundación, los promotores inician la promoción pública de la suscripción de acciones, que es la característica distintiva de este modelo de constitución. Los interesados en participar se convierten en suscriptores y formalizan su compromiso a través de un contrato de suscripción. Una vez que el capital ha sido suscrito, los promotores deben convocar a la Asamblea General Constituyente. Una vez que la Asamblea aprueba la Constitución, los promotores tienen un plazo de 6 meses para otorgar la escritura pública o el documento privado de los estatutos de creación según el caso, la cual se debe registrar en la Cámara de Comercio. Si no se ha hecho esto en ese plazo, los promotores responderán de la manera solidaria e ilimitada por las obligaciones contraídas y por la devolución de los aportes a los suscriptores. La utilidad práctica de la suscripción sucesiva es un fenómeno de nicho y muy remotamente usado. Su principal valor reside en la posibilidad de validar la viabilidad financiera de un proyecto a gran escala mediante la recolección de capital público antes de asumir los costos y riesgos de la formalización legal completa. Este método es una herramienta adecuada para proyectos de infraestructura, tecnológicos o industriales que demandan un capital masivo y que, por su naturaleza, no pueden ser financiados por un grupo cerrado de fundadores. Permite a los promotores sondear el mercado de inversión y asegurar la financiación necesaria antes de asumir las obligaciones legales permanentes de una sociedad constituida. Adiós, pues, mis niños. Si me preguntas si la sociedad anónima se sigue utilizando o si está muerta, te digo, sin lugar a dudas, que sigue muy viva.
y es un tipo de sociedad que es utilizada por grandes inversionistas para la ejecución de sus proyectos más ambiciosos, como acabo de mencionar. Adicionalmente, si me preguntas también por cuál tipo de sociedad opto, si por una sociedad por acciones simplificadas o si por una sociedad anónima, pues sigo siendo radical en la misma afirmación, y es que prefiero optar por la sociedad por acciones simplificadas. No solo porque en los proyectos que tengo en mente las actividades podrían desarrollarse con mi persona iniciando y después puedo vincular más inversores. En la sociedad anónima no, requiero por lo menos de 5 personas. En consecuencia, no cambiaría la sociedad por acciones simplificadas. Ahora bien, si mi intención ya es cotizar en bolsa y para ello ya cuento con el número mínimo de socios, pues sin lugar a dudas me voy por la sociedad anónima para efectos de aventurarme con un proyecto empresarial ambicioso que me permita entrar al mercado bursátil de valores. Si te gustó mi contenido, dale like y suscríbete si no estás suscrito. Con ello apoyas la generación de valor que estoy realizando a través de la generación constante de estos videos y que espero seguir realizando con su apoyo. Comenta si tienes inquietudes y si deseas obtener los servicios de mi firma, contáctame al número que puse en la descripción junto con las marcas de tiempo. Nos vemos en un próximo video.